Conozcamos la Biblia, Cartas de San Pablo, con el padre Claudio Doglio. Primera carta a los Corintios, segunda parte. La comunidad cristiana de Corinto envió al apóstol Pablo, que se encontraba en Éfeso, una delegación de 3 hombres llamados Esteban, Fortunato y Acaico, que trajeron al apóstol una carta en la que le pedían que aclarara algunas cuestiones. Y así, en la segunda parte de la primera carta a los Corintios, a partir del capítulo 7 y hasta el final, Pablo responde a estas cuestiones, por lo que se trata de una sección muy variada, ya que aborda diferentes cuestiones. Se trata de una serie de respuestas que un conferenciante expone a las diversas cuestiones que el público somete a su atención. Podríamos decir que hay poca unidad en el conjunto de la carta. Es cierto, porque va de un tema a otro cambiando muchos temas, pero la unidad la da la persona de Pablo, su mentalidad, su estilo cristiano, y unifica todos estos diversos temas en el centro, siempre en la persona de Jesucristo. En el capítulo 7 encontramos el primer tema que se refiere al matrimonio. Así empieza el apóstol. En cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, contesto. Entonces es de aquí que deducimos que los corintios le han escrito. Pablo retoma eso y responde. La primera cuestión se refiere al matrimonio. Ya hemos dicho que un problema básico en la comunidad de Corinto era el gnosticismo, una mentalidad intelectualista griega que despreciaba todo lo que era material, por lo que el matrimonio también entra en esta categoría. El problema era que algunos pensaban que el matrimonio era inmoral porque se refería a la vida corporal, concretamente afectiva. Interpretando una de las enseñanzas de Pablo de forma equivocada, decían que el matrimonio estaba prohibido. Otro teorizó un exceso opuesto, en el que cualquier comportamiento sexual era lícito porque la carne no cuenta para nada. Estos son los dos extremos a los que tiende el error gnóstico. Despreciando la materia, se acaba por no darle ningún peso. Por tanto, con el cuerpo puedo hacer cualquier cosa, es indiferente. Solo necesito la adhesión conceptual. O se exagera la negatividad de la carne y por tanto con el cuerpo no tengo que hacer nada, porque cualquier cosa que haga con el cuerpo es pecado y por lo tanto hay que eliminar completamente toda la dimensión física y valorizar solamente la dimensión espiritual.
La cuestión del matrimonio y de la vida sexual era un tema de actualidad en la comunidad de Corinto y los cristianos recién llegados a la fe no tenían las ideas nada claras, por lo que al encontrarse en medio de discusiones de este tipo, necesitaban pedir explicaciones al apóstol Pablo. Y Pablo no trata el tema del matrimonio, sino que se limita a ofrecer ejemplos para subrayar cómo la elección de una vida de castidad es una opción buena y preferible desde su punto de vista, pero reitera con todas sus fuerzas que la opción por el matrimonio no tiene nada de malo, ni mucho menos de pecaminosa. Informa de la opinión del Señor, reafirmando la santidad del matrimonio y por tanto la unicidad e indisolubilidad del vínculo matrimonial. A continuación da su propia opinión como consejo para vivir castamente sin vínculo matrimonial, pero tiene cuidado de distinguir entre la enseñanza del Señor y la opinión personal de Pablo. Lo que intenta decir es que lo fundamental debe ser la atención hacia el cumplimiento, el criterio que ofrece para resolver la cuestión es permanecer en la condición en la que uno estaba cuando se hizo cristiano. Este criterio es válido para una comunidad que comienza. Se hicieron cristianos como adultos y Pablo explica, cuando has aceptado el Evangelio y estabas unido a una mujer, no te separes. Cuando has aceptado el Evangelio y no estabas ligado a una mujer, no vayas a buscarla, permanece en la situación en que estabas. Porque la tensión escatológica era muy fuerte. Es decir, toda la vida está orientada al encuentro con el Cristo glorioso, con su inminente parusía. Parece que Pablo todavía tiene la expectativa de una inminente venida del Cristo glorioso. Y de hecho explica este concepto cuando dice, en una palabra, hermanos, queda poco tiempo. El tiempo es corto frente a la obra de Cristo. En adelante los que tengan mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran, como si no poseyeran. Los que usan del mundo, como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo se está acabando. Todo se relativiza por la perspectiva futura. Siendo tan importante la atención hacia Cristo, la situación concreta del presente no es tan determinante, no es tan importante tener esposa o no tenerla, llorar o disfrutar, poseer o no poseer. Si piensan un poco, en el fondo se trata de la situación que los esposos evocan en el momento de su fórmula nupcial. Dicen que se prometen amor independientemente de las situaciones de la vida, en las situaciones buenas y malas, en la salud y en la enfermedad. Quieren decir que hay algo más importante que no
está determinado por la salud o la enfermedad. Por tanto, la salud y la enfermedad se relativizan frente a la relación personal del amor que se considera más importante. Esto es lo que Pablo pretende decir. La relación con Cristo es tan importante que relativiza todo lo demás. La segunda cuestión que aborda se encuentra en los capítulos 8, 9 y 10. Es una cuestión extraña para nosotros porque ya no es de actualidad. Incluso el término utilizado es extraño. Se habla de hecho de idolotiti y se refiere a la carne sacrificada a los ídolos. Debemos saber que en la antigüedad no había carnicerías seculares, en el sentido de que los mataderos estaban estrechamente vinculados a los templos, es decir, a los santuarios de las distintas divinidades, por lo que quien compraba carne no estaba simplemente alimento, sino que también participaba en la celebración en honor de tal o cual deidad, por lo que incluso lo que para nosotros son restaurantes en el mundo antiguo eran de hecho banquetes a la sombra de los templos. Eran celebraciones festivas con carne de animales que habían sido sacrificados a una deidad, por lo que comer esa carne significaba participar en el culto idolátrico. Idolo tita quiere decir algo sacrificado, chiton en griego, a un ídolo. Y por esta razón, los judíos habían procurado carnicerías independientes y donde había grandes comunidades judías, se organizaban de tal manera para tener una producción de carne independiente de los mataderos públicos, para no ser contaminados por esa carne sacrificada a los ídolos, para estar seguro de que la carne había sido preparada según las normas de la ley. La comunidad cristiana se encontró en una situación embarazosa porque, por un lado, están los herederos de la tradición judía que quieren preservar estas distinciones. No podemos comer esas carnes porque significa participar en el culto a los ídolos. Incluso la gente sencilla del mundo griego, que se ha convertido al Dios único, siente que tiene que abandonar esas prácticas que solía hacer como signo de cambio en su fe. En cambio, hay algunos que son fuertes, es decir, capaces de razonar y de hecho tienen razón porque dicen, pero ¿qué importa? Pablo ya lo ha explicado, no hay diferencia en la comida, cualquier tipo de carne está bien. Ahí está la cuestión. El problema es de conciencia y de hecho, estos capítulos son muy importantes para aclarar la cuestión de la conciencia. La regla en sí misma no tiene mucho valor. La teoría dice que la comida es efectivamente indiferente, que no hay problema. Pero el problema, dice Pablo, no es simplemente de comida,
sino las relaciones con personas que pueden tener una conciencia débil. Un cristiano fuerte de Corinto puede permitirse tranquilamente ir a comer al recinto del santuario de Apolo porque le es indiferente esa tradición religiosa. ¿Sabe que la carne es carne? Que sea sacrificado a Apolo no le interesa. Según él, no es un problema, no es malo en absoluto, pero es posible que un cristiano débil de Corinto, al ver a esa otra persona comiendo en el santuario de Apolo, se escandalice, lo considere un pecador o peor aún, deduzca que si ese cristiano maduro y competente come carne inmolada de Apolo, significa que el culto a Apolo es válido también para los cristianos. Por lo tanto, esa persona débil se escandaliza y encuentra un obstáculo, un tropiezo. Su simple fe se ve dañada. La enseñanza que Pablo ofrece es la del respeto a la conciencia débil y pide a la gente fuerte de Corinto que se limiten, que no sean presuntuosos y prepotentes diciendo que si no entienden peor para ellos, sino que sean capaces de aceptar las dificultades y debilidades de los demás atendiendo a sus necesidades. Así es como Pablo plantea la cuestión en el capítulo 8, pero en el capítulo 9 abre un largo y espléndido paréntesis en el que habla de sí mismo. Parece que cambia de tema, pero en realidad profundiza en la cuestión. Presenta su propio estilo de vida, diciendo que, aunque era libre de todo, se hizo libremente servidor de todos. Hubiera tenido derecho a hacer lo que quisiera, pero en cambio se puso al servicio de la gente. Pone un ejemplo muy concreto. Hubiera tenido derecho a ser mantenido, pero pensó que ese derecho suyo podía dañar la fe de la gente sencilla, pensando que Pablo lo hacía para vivir y que ganaría con ello. Entonces, para no estorbar a los débiles cristianos de Corinto, Pablo no se hizo mantener. Dice que ha trabajado con sus propias manos. Nunca ha pedido dinero a su gente para mostrar cómo su predicación, su anuncio, fuese absolutamente desinteresado. No estaba forzado, lo hice libremente. Me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Luego cierra el paréntesis personal y en el capítulo 10 saca las consecuencias y ofrece reglas prácticas sobre cómo comer carne. Es cierto, no hay ningún problema, pero por respeto a los demás te debes adaptar. En una exclamación típica de su carácter impetuoso, Pablo dice: no comeré más carne eternamente si me doy cuenta de que mi comida escandaliza a mi hermano. Esta es la regla, el respeto a la conciencia del débil. Con el capítulo 11, el apóstol aborda una cuestión litúrgica, la forma de celebrar la Eucaristía, y reitera la necesidad de que las mujeres lleven el velo. Recordamos cómo hasta hace pocos años existía esa costumbre de usar el
velo para las mujeres en la celebración eucarística. Era una costumbre ligada a la cultura de la época que se caracterizaba fuertemente por el sentido del respeto. Y Pablo quizás estaba reaccionando a una actitud un poco demasiado libertina de la mentalidad de Corinto. Este es un ejemplo de precepto histórico de una norma litúrgica transitoria ligada a las necesidades culturales que no tiene ningún fundamento teológico. Mientras que la segunda parte del capítulo es mucho más relevante y critica el comportamiento de los corintios en la celebración de la Eucaristía. La primera comunidad cristiana acostumbraba a cenar juntos y por tanto los cristianos se reunían en casa de alguien adinerado que tenía una habitación grande como para acoger a toda la comunidad, para comer juntos en el día del Señor, el domingo. Estas reuniones tenían lugar el sábado por la tarde, en la noche entre el sábado y el domingo. Estas personas se reunían y obviamente cada uno traía algo de comer. Compartían la cena, durante la cual conmemoraban la muerte y la resurrección de Cristo con el pan y el vino eucarísticos. En la comunidad de Corinto pronto surgió una situación de división. Y es lógico que aquellos grupos de los que hemos hablado también tuvieran sus divisiones en las celebraciones. Y aquí vemos aún más el contraste social. Hay gente rica que no trabaja y puede estar desde las 6 de la tarde y comer mucho. Por otro lado, hay otros que se ven obligados a trabajar y son los que más y los que tienen turnos más largos. En la ciudad de Corinto, al estar muy al sur, trabajaban mucho por la tarde, por lo que podían terminar su trabajo a las 9 o 10 de la noche y estaban listos para llegar a la cena de la comunidad solo a última hora de la tarde, tal vez trayendo un sándwich y un puñado de aceitunas. Encontrándose con otros que ya llevaban varias horas, dándose un festín de comida suculenta y bebiendo mucho vino. Algunos están medio borrachos mientras que otros están hambrientos. No se esperan, pero luego todos siguen el rito. En esto no los alabo, dice Pablo. Esta no es la cena del Señor, esta es la cena de ustedes. Y por tanto, con autoridad, el apóstol propone la primera reforma litúrgica importante. Basta con la cena comunitaria. La celebración eucarística implica solo pan y vino, lo mismo para todos. Coman en sus casas y cuando estén juntos se esperan y se celebra la cena del Señor recordándolo a Él, recordando la predicación apostólica, meditando las Escrituras, separando lo que es el banquete, que a estas alturas se está volviendo opresivo. Con el capítulo 12 comienza otro tratamiento que ocupa 3 capítulos. Se trata de la cuestión de los carismas, o sea, los dones del Espíritu. Alguien probablemente de ese grupo gnóstico le daba tanto peso a un don espiritual que en lenguaje técnico se llama glosolalia, es decir, hablar en lenguas, pero no en lenguas conocidas y comprensibles. Se trata de la emisión de sonidos sin significado lógico y dar voz al espíritu, a una alegría interior, como cuando se canta una frase con un tralalero, tralalá, sin decir nada, y expresando
un estado de ánimo. Que esto sea posible es hermoso, Pablo lo admite, pero que esto sea fundamental en la experiencia de la vida cristiana, no. Y sobre todo, que este elemento sea necesario como manifestación del Espíritu, no. Pablo mantiene más bien la importancia de la profecía, es decir, del discurso lógico, inteligente, que sea comprensible y capaz de comunicar un mensaje. Es la lógica de la formación, de la participación con todo el cuerpo, por lo tanto, también con la inteligencia material concreta. En medio, en el capítulo 13, Pablo elogia la caridad y es el espléndido himno al agape. El criterio es el agape, este amor generoso y oblativo de Cristo. Esta es la manera de construir una comunidad. Y nótese que esta espléndida lista no habla de obras concretas, sino de actitudes espirituales y psicológicas. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. El agape es esta relación de auténtico amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, haciéndonos capaces de una auténtica relación humana. Es el agape el que construye, es el agape el que dura para siempre porque es la buena relación de la persona con la persona, de la persona con Dios y de la gente entre sí. Finalmente, en el capítulo 15, el último gran argumento, la resurrección. Los gnósticos de Corinto negaban la resurrección de la carne, porque la consideraban absurda, alegando simplemente la inmortalidad del alma, una doctrina tradicional del mundo griego. Que la carne vuelva a la vida parece ilógico. Pablo subraya, en cambio, cómo la resurrección de Cristo está ligada a su cuerpo y en consecuencia los de Cristo resucitan como Cristo. Afirma el hecho y luego enfrenta la modalidad, pero en este caso a la pregunta ¿cómo resucitaremos? Responde no sabemos. Un grano sembrado produce una espiga. ¿Quién lo hubiera dicho viendo solo la semilla? Si tengo una semilla de una planta que no conozco, ¿puedo decir qué planta vendrá? No, pero vendrá esa misma planta. Nuestro cuerpo mortal, sembrado en la muerte, producirá un cuerpo espiritual que aún no conocemos, pero que ya está inscrito en la semilla que es nuestro cuerpo. Pablo reafirma con contundencia la verdad, pero corta la posibilidad de especular sobre la forma. No lo sabemos, lo veremos. Confiamos en quien nos lo prometió. Y así se cierra esta espléndida carta en la que con fuerza y decisión Pablo respondió a preguntas muy importantes que los corintios le habían planteado.